Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre las medidas de posición o de tendencia no central, en este material veremos el percentil, que se definen como: divide la muestra de datos en 100 partes iguales, donde P1, P2, P3 hasta P99 representan desde el 1 hasta el 99% de los datos. Gráficamente se representa como donde el percentil 50 coincide con la mediana. Muy bien. A continuación, veamos un ejemplo. Determina el valor de los percentiles en el siguiente conjunto de datos. En primer lugar, y al igual que el cuartil y el decil, ordenaremos la lista de datos en orden ascendente o descendentemente, como lo prefieras. Y en segundo lugar, se determinan los percentiles a través del cálculo utilizando la fórmula donde K es el valor del percentil y N corresponde al número de datos. Por ejemplo, para determinar el percentil 8, reemplazamos el valor de K por el número 8 y el valor de N lo reemplazamos por el número total de datos, que es 14. Resolviendo las operaciones planteadas nos quedaría 1,12 y aproximando este valor sería 1. Ahora, recordar como una aclaración importante, al igual que el cuartil y que el decil, este resultado corresponde a la posición en la lista de datos y no al percentil, o sea, donde el 2 corresponde al percentil 8. Determinemos el percentil 43. Reemplazando nos quedaría, resolviendo las operaciones planteadas, esto va a ser igual a 6,02 y aproximando este valor nos quedaría 6, donde el elemento en la posición 6 en la lista de datos le corresponde al número 8 y este sería el percentil 43. Y por último, determinemos el percentil 95, que reemplazando nos quedaría, resolviendo las operaciones planteadas, esto va a ser igual a 13,03 y aproximando este valor nos quedaría 13, donde en la lista de datos le corresponde al número 21 y este sería el percentil 95. Muy bien, el resto de los percentiles los puedes calcular tú teniendo en cuenta el procedimiento. Espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre la definición de percentil dentro de las medidas de posición o de tendencia no central como parte del curso de estadística. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.